Buenas tardes, señoras y señores. El Ministerio de Agricultura convocará finalmente en los próximos días la Mesa Nacional de la Sequía para abordar posibles soluciones, quizá por la vía fiscal, a las pérdidas que acusan algunos cultivos si la cosa se perpetúa como va, con la ausencia de precipitaciones. Y en tanto, la Unión Europea da una respuesta a la petición que hoy España y Portugal han registrado en el Consejo de Agricultura de este mes, en la reunión que se celebra en la capital comunitaria, para que se incremente el porcentaje del anticipo de las ayudas de la PAC a partir de los pagos de octubre, o también, por ejemplo, se permita el aprovechamiento de los barbechos y otras áreas de interés ecológico para la ganadería, con el fin de reutilizar esos cultivos si no prosperan. La pluviometría en España, en el conjunto del territorio nacional, ha descendido en un 38% con respecto a la media de los últimos 30 años en el mismo periodo. Estamos afrontando, por tanto, un periodo de sequía más intenso en la parte, evidentemente, sur de la península. En función de ello, estoy en condiciones de anunciarles que en los próximos días se convocará la denominada Mesa de la Sequía, mesa de interlocución con el conjunto del sector y de las comunidades autónomas. Vamos a ver qué sucede y qué planteamientos se hacen también desde la Administración General del Estado, lógicamente desde el Ministerio de Agricultura y desde el Ministerio para la Transición Ecológica, porque puede haber declaración de emergencia por sequía en alguna cuenca hidrográfica que pasa por Castilla-La Mancha, lógicamente, porque el problema lo tenemos de Madrid al sur. En la portada del Rincón de la Caza y la Pesca, hoy 21 de febrero, es día ya de cierre de temporada, Ángel. Sí, Jaramillo, sin ir más lejos de la temporada de caza mayor, que se despide hasta el año que viene, porque desde este lunes se echa la veda a toda la temporada si hablamos de ciervo, de muflón, de gamo y del jabalí. Se acaba, por tanto, las monterías y es el momento de hacer balance y volver a centrarse en la gestión de las manchas cazadas de cara al año que viene. Por cierto que también se cierra el periodo del corzo especial de descaste de hembras en aquellos cotos que tengan desequilibrios de género, donde se ha permitido el rececho hasta hoy, 21 de febrero, temporada de caza que se despide de la peor forma posible, con un nuevo accidente mortal en Pollatos, en Cuenca, donde ha fallecido un cazador de 48 años de edad tras recibir un disparo. Enseguida se lo contamos. Recta final ya del mes de febrero. En este lunes tenemos también otras noticias como estas. Los ministerios de Agricultura, Economía, Hacienda e Industria podrían estar trabajando ya en medidas para paliar la subida de los carburantes y, en concreto, el gasóleo B. La propia ministra Reyes Maroto ha declarado que, aunque el incremento es ajeno a la acción del Gobierno por depender de situaciones geopolíticas mundiales, varios departamentos están estudiando fórmulas por la vía de la reducción de impuestos a los carburantes. Primer caso de gripe aviar en la Comunidad de Madrid en una ave silvestre encontrada muerta en el embalse de Pedrezuela, pero también se ha declarado otro foco en Íscar, en Valladolid, muy próximo al de hace un par de semanas en una granja de 33.000 gallinas que han sido sacrificadas. Todas las medidas de prevención y vigilancia están activadas mientras culmina el paso de las migratorias. España, declarada oficialmente como libre de brucelosis bovina al alcanzar el estatus en la provincia de Cáceres, que quedaba como reducto. La resolución ya está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se suma así a la obtenida el año pasado por el ovino y el caprino. El protocolo exige que no se detecten casos durante 3 años consecutivos. Cada día que pasa sin llover se afianza más el temor a los daños en algunos cultivos. Preocupa también este tiempo anticiclónico, la subida de temperaturas. Los barbechos volteados apenas reflejan humedad tras el paso del tractor. La ganadería podrá previsiblemente aprovechar este año los barbechos y otras superficies de siembras de leguminosas, por ejemplo, si no salen adelante, siempre que la Unión Europea acepte la petición formal que ha registrado este lunes en el Consejo de Agricultura del mes España y Portugal, conjuntamente. Luis Planas ha reconocido que la situación es crítica en algunas regiones de la mitad sur peninsular y que conviene que la Comisión Europea vaya buscando ayudas o compensaciones en el margen del presupuesto de desarrollo rural, por ejemplo, o incluso en los márgenes de la OCM de mercados, pensando en la ganadería o incluso en sectores agrícolas que vean daños por sequía. A la espera de esa respuesta de Europa, en los próximos días el Ministerio de Agricultura va a convocar ya la Mesa Nacional de la Sequía. Hoy le pedimos a la Comisión Europea, España y Portugal, en primer lugar, que incremente la dotación de los adelantos de la PAC para el año 2022 en función de esta situación. En segundo lugar, que se puedan flexibilizar las condiciones del uso de superficies
que están reservadas bien para barbecho o de especial interés ecológico en relación con la actividad y con la alimentación de la ganadería animal. En tercer lugar, la posibilidad de que, con cargo a los fondos de desarrollo rural, al igual que ha ocurrido con el periodo COVID, podamos llevar a cabo acciones específicas de apoyo a el sector agrario ganadero afectado por esta sequía. Bueno, a la espera de confirmación de fecha, ya saben que esa mesa de la sequía es el foro en el que el Gobierno podría plantear medidas fiscales, reducción de índices de rendimientos en los cultivos para la declaración de la renta del año siguiente y otros créditos blandos, como suele ofertarse en situaciones similares. Lo vimos en 2017, en otros momentos también episodios críticos, como ahora, que ha complicado también la escalada de los costes. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho este fin de semana en Castilla y León que varios departamentos del Gobierno estudian ya medidas para compensar la subida del gasóleo B. Estamos trabajando desde todos los ministerios implicados para que efectivamente esos costes se puedan reconducir, desarrollando una agenda para minimizar estos impactos, especialmente reduciendo impuestos, que es donde es más fácil que llegue luego a los posibles beneficiarios. Desde Castilla-La Mancha, esta mañana en Alcocer, en Guadalajara, el consejero de Agricultura y Agua decía que hay todavía 2 semanas que pueden ser determinantes para algunos cultivos si aparecen las lluvias, aunque reconocía también que en algunas cuencas hidrográficas es bastante probable que se declare una situación de emergencia. Vamos a ver qué sucede y qué planteamientos se hacen también desde la Administración General del Estado, lógicamente desde el Ministerio de Agricultura y desde el Ministerio para la Transición Ecológica, porque puede haber declaración de emergencia por sequía en alguna cuenca hidrográfica que pasa por Castilla-La Mancha, lógicamente, porque el problema lo tenemos de Madrid al sur. Y de Madrid al sur es donde está Castilla-La Mancha básicamente, y el problema hay que cuantificarlo en este momento y es en lo que está en este momento el Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, acabo de hablar con el secretario de Estado de esta cuestión, el secretario de Estado de Medio Ambiente, y me consta que están trabajando a ver de qué manera se puede garantizar, desde luego, el abastecimiento humano, que damos por hecho que está garantizado, pero las inversiones de emergencia que se podrían realizar con una declaración de sequía. Bien, pues precisamente esas restricciones en algunas cuencas hidrográficas de diferentes confederaciones, como pudiera ser Guadalquivir, Guadiana o el Tajo, inquietan a los productores de ajo que, a través de la Mesa Nacional, en un comunicado, ven con preocupación la falta de agua para pedir así estrategias conjuntas a nivel nacional. Dicen que estas limitaciones podrían disminuir la superficie plantada y la producción de este cultivo tan social. Han enviado cartas tanto al presidente de la Confederación del Guadalquivir como de la Confederación del Guadiana. En el primer caso, se ha prohibido realizar cualquier tipo de riego hasta no mejorar la reserva hídrica de la cuenca, lo que ahora mismo, con este escenario de sequía, preocupa tanto a aquellas producciones que van reclamando un riego de socorro. En la última sectorial de herbáceos del día 10, las cooperativas cerealistas de Castilla-La Mancha dibujaban ya un escenario preocupante si se prolongaba esta ausencia de precipitaciones. En términos globales, salvo las siembras más tocadas ya, todo podría también enderezarse si llegan como muy tarde en marzo. A partir de ahora, a la hora de vender, ya estás mirando también un poco cómo está el campo. Si el campo está mal y tú puedes tener una mala cosecha, pues te retienes a la hora de vender la poca mercancía que te quede. Y eso es un elemento alcista, sin lugar a dudas. Pero todo va a depender de las lluvias. Si de aquí a un mes llueve generosamente y la primavera es buena, pues seguramente se tranquilizará un poco más la cosa. Todos son conjeturas en este momento porque hay otros factores que también están pesando mucho para entender la evolución de las cotizaciones, por ejemplo el geopolítico, incluso después del anuncio de posible encuentro esta semana entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin, que está tensando este conflicto de Ucrania-Rusia mucho las operaciones en los mercados. Sin embargo, en las lonjas de interior, a la expectativa, cebadas repite en Albacete la última sesión del día 17 en 268 euros tonelada, donde hay más variaciones y volatilidades en los trigos, que en este caso anotan €1 de fuerza en este mercado albaceteño, hasta 317 por tonelada. Las otras lonjas veremos cómo evolucionan este miércoles Ciudad Real con la actualización de los precios. Maíz de secadero, por tanto, en Albacete también repite en 272 por tonelada, también a la espera de ver precios en las lonjas de Toledo.
En este contexto de agitación de los mercados, la demanda de forrajes, la demanda exterior, se ha mantenido hasta ahora bastante fluida y fuerte desde países árabes o China, según algunos comerciantes de la región que trabajan en este ámbito. Aseguran que el mercado de la fibra es mucho más estable y además sigue subiendo, como decimos, especialmente en esos países de Oriente Próximo. Por la experiencia de estos años en la comercialización, algunos comerciantes creen que son cultivos que presentan mayor estabilidad frente a esos vaivenes y fluctuaciones que apreciamos ahora en el mercado de las materias primas. Que son cultivos low cost, en los que de verdad no hemos notado tanto ese exceso de precios y de costes, porque hablamos de secanos y de poca fertilización. A la vez se ha conseguido una cosa que sí que nos está poniendo en España con este tipo de productos, que son perfectamente sustitutivos en la agricultura, porque al final es avena, igual que una avena para granos, una avena para forraje, y donde pones un trigo, pues pones una avena. Los mercados de forraje, los mercados de fibra siguen creciendo, ¿vale? Y además destinados fundamentalmente a exportación. Esa necesidad de importar esa avena está en Oriente Próximo fundamentalmente, que es hacia donde se drenan las divisas por parte de los costes energéticos. Entonces, por tanto, se mantienen y siguen subiendo los precios de ese tipo de productos y ahí sí que hay una mayor estabilidad a la hora de dedicarte a producir. Bien, pues apuntamos además en la agenda que la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada ha convocado ya la segunda jornada sobre este cultivo. Van a ser en Lérida, marcamos precisamente ya la fecha el día 9 de marzo. Tienen ahí un correo electrónico si están interesados, por ejemplo, en acudir o en estar atentos a las conclusiones que puedan arrojarse en esta jornada española del cultivo de la alfalfa, tendencias de mercado, forrajes deshidratados, la PAC también a partir de 2023 hasta 2027, en fin, interesante, lo anotamos ya en el calendario. Primer caso de gripe aviar en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tras dar positivo una ave migratoria que ha sido encontrada muerta en el embalse de Pedrezuela, en Guadalix de la Sierra. Además, en Íscar, en Valladolid, otro nuevo foco próximo al que se declaró hace un par de semanas, ha afectado a otra granja de 33.000 gallinas que ya han sido sacrificadas. Tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades afectadas mantienen todas las medidas de prevención y vigilancia muy activas, especialmente mientras dure el paso de las aves migratorias. Recordemos que los últimos positivos también en granjas avícolas se han dado en la provincia de Huelva, además de otras como Zamora incluso. Y una buena noticia para el sector del bovino de nuestro país, porque ha sido declarado oficialmente como libre de brucelosis bovina al alcanzar el estatus la provincia de Cáceres, que quedaba todavía como reducto. La resolución ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y entra en vigor a los 3 días de esa publicación. Por tanto, buena noticia también para la comercialización. Se suma así esta declaración a la obtenida el año pasado por el ganado ovino y caprino. El protocolo de sanidad animal exige que no se detecten casos durante 3 años consecutivos y que el 99,8% de los rebaños hayan obtenido esa calificación como oficialmente indemnes a estas enfermedades animales. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero volvemos muy rápidamente, como siempre. Es una pausa para reflexionar y repensar estas noticias. Tenemos todavía más que contar hasta ahora. Recuperamos el relato informativo de este lunes mirando al mercado del vino y sobre todo a uno de los países que en los últimos años habría frenado las importaciones de vino, por ejemplo, de Europa y otros puntos. Se suaviza ahora esa caída de las compras que viene haciendo China. Al menos el Observatorio Español del Mercado aprecia síntomas de recuperación después de alcanzar esos máximos históricos en 2017. Sin embargo, luego hubo 3 campañas, hasta la última, donde se redujo. Ahora parece que esa reducción de las importaciones solo es de un 1,4%. Y en ese sentido se ven oportunidades. Dice que hay que ponerlo en valor el observatorio, teniendo en cuenta que su principal proveedor, que es Australia, ha sufrido fuertes restricciones comerciales en las ventas de sus vinos al mercado chino. La mayoría de los proveedores del mundo se habrían beneficiado de esta crisis y España vuelve al podium 6 años después, por detrás de Argentina y Sudáfrica, eso sí. Una de las cooperativas de vino más grandes de Europa, que tenemos aquí en la región, la Tomellosera Virgen de las Viñas, ha presentado balance después de ofrecérselo este domingo en la Asamblea General a los socios, donde confirma una bajada en la facturación hasta 68 millones de euros en la bodega y la almazara, con las 2 líneas de actividad por la situación de los mercados. Se recepcionaron 230 millones de kilos de uva, 1 millón de kilos de aceituna. En vino, decía el presidente que las retiradas ahora van algo lentas. Lo que es peor es la retirada, que en eso vamos pues más flojos con respecto a otros años. Es decir, que tenemos vendido todo este vino, pero retirado
hay muy poco y vamos por debajo de las retiradas que se vienen realizando en años anteriores. Pues puede ser debido esto a que los clientes, pues el año pasado compraron mucho vino sin necesitarlo porque estaba muy barato. Y apuntamos también en la agenda un taller que va a tener lugar mañana en Campo de Cristana, organizado por la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agroalimentarias. Aquí marcamos la cita, interesante para hablar sobre el cumplimiento normativo en igualdad de género, la visibilidad de la mujer y también en los medios de comunicación, donde este programa va a tener una presencia activa a través de nuestra compañera Aurora de Pablos, que ofrecerá precisamente la visión que tenemos desde el equipo de redacción y otros aspectos también del Plan de Igualdad de Castilla-La Mancha Media en este encuentro de la Comisión de Igualdad. No se lo pierdan, apúntense, están todavía a tiempo. Más noticias en el Rincón de la Caza y la Pesca. Empezamos con esa trágica noticia que avanzamos en nuestro sumario, un nuevo accidente mortal, Ángel. Sí, Jaramillo, la temporada de caza se despide de la peor manera posible, sin duda. Un hombre de 48 años de edad que ha fallecido este fin de semana tras recibir un disparo con un arma de fuego, al parecer de manera accidental, mientras estaba cazando en una finca cercana a la localidad conquense de Pollatos. Los hechos tenían lugar el pasado sábado. Al lugar del suceso se desplazaban agentes de la Guardia Civil y una ambulancia con un médico que poco pudo hacer, ya que solo pudo certificar la muerte de este hombre. Bueno, este fin de semana, como decíamos, hemos tenido las últimas monterías en Castilla-La Mancha, las últimas de la temporada, porque hay despedida y cierre, que se decía antes. Habrá que esperar, por tanto, ya hasta el próximo mes de octubre para disfrutar de imágenes tan espectaculares como estas que nos envía nuestro amigo José Carlos desde Villanueva de San Carlos. Imágenes aéreas de una de esas citas monteras de la temporada. Según nuestro orden de vedas, desde este 21 de febrero queda vedada la caza del ciervo, del muflón, del gamo y del jabalí en monterías y batidas. Ahora es el momento de planificar ya la gestión de las manchas cazadas y las que no se han hecho, esas jornadas de caza, también para la próxima temporada. Bueno, junto al cierre de la temporada de caza, también este 21 de febrero es el último día para los descastes especiales de hembras de corzo, que, como saben, también se permiten dentro de la normativa de caza de Castilla-La Mancha para esas zonas en las que hay desequilibrio de géneros de esta especie. Se articula un periodo especial que también acaba hoy para precisamente minimizar el impacto en los cultivos, por ejemplo, de las hembras del corzo. Se abrió, por tanto, esa posibilidad y de momento desde hoy queda cerrada. Habrá que esperar ya a la veda de esta especie primaveral para el mes de abril. Bueno, eso en cuanto a la mayor, les contamos que son días de cierre. En el caso de la perdiz con reclamo, por ejemplo, también de manera parcial, porque desde ayer 20 de febrero se ha cerrado también la primera parte, es decir, aquella que hasta ahora ha permitido practicar esta modalidad tan peculiar en aquellos cotos de la región que se encuentran situados a menos de 800 metros de altitud. Un par de semanitas más les quedan a los que pueden situar el puesto del pulpitillo en zonas más elevadas, a más de 800 metros. Hasta el día 5 de marzo está todavía abierta la temporada. Bueno, pues este pasado sábado se disputaba en el Coto del Espinar, en Almonacid de Toledo, el autonómico de esta modalidad, del perdiz con reclamo, que proclamó como campeón regional, en este caso Ángel Orozco, seguido por Francisco Alfaro y completando el podium de honor Benito Bravo, dentro de los mejores reclameros de Castilla-La Mancha. Un campeonato en el que los jueces tuvieron que poner, como siempre, toda su atención para no perderse ni un detalle de los dichos y cantos de los machos, anotando en sus planillas todos los cantos, como decimos, que iban desplegando, que después, a la postre, decidirían el título. Ya saben que en esta modalidad lo de menos es el disparo, sino el trabajo del macho en el pulpitillo y el comportamiento de los rivales y hembras en la plaza y el campo. Aquí hay una plaza donde se pone en el púlpito tango o tanguillo el pájaro de reclamo. Si el del reclamo, su reclamo lo hace bien, entonces abatirá al perdigón del campo. Si no lo hacen bien los deberes, pues tendrá que aguantarse y no tirar. Es una modalidad no solo tradicional a nivel deportivo, sino a nivel de lo que es caza en sí. Es una modalidad totalmente selectiva, una modalidad tradicional. Mi padre estuvo en el primer campeonato que se hizo de este arte. Y ahora le he ganado yo. Bueno, pues Francisco Alfaro junto a Ángel Orozco, segundo y primero del autonómico, serán los castellanomanchegos que ahora tienen que acudir al Nacional este próximo fin de semana para representar a nuestra región en el Campeonato de España de esta modalidad que se va a disputar en Mallorca, como decimos, en Baleares, a ver si hay suerte y pueden traerse el título.
Vamos ya con las fotografías. Anímense a participar, envíenlas al correo electrónico o a través del WhatsApp. Comenzamos en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, con Arantxa, atando las viñas. Esta imagen nos muestra también la participación en esas tareas de Samuel. Y los pequeños Mateo, Martín y Alonso ayudando también a otras labores de agricultura con la azada. Ahí les vemos doblando el lomo, como se suele decir. Esa es la actitud. Y Paco Romero, de Argamasía de Calatrava, nos envía este momento del almendro en flor en medio de esa esplanada, esos paisajes que cortan desde luego el horizonte, y Gregorio, que comparte los primeros planos también con la abeja polinizando la flor en el Lobillo, en Ciudad Real. Luisa, desde Villalpardo en Cuenca, también ha conseguido inmortalizar el momento de esa abeja polinizando, con las alforjas llenas, dice, y en Motilleja, en Albacete, Arturo nos manda las imágenes del rebaño y esas ovejas buscando pasto. Otra bonita imagen de almendros a contraluz de María José desde La Solana, en Ciudad Real, y Juan José desde Villarta, este momento también del almendro en pleno apogeo, con toda la flor abierta. Otra foto más que añadimos desde Herencia, de Mercedes, estamos en la época, y el refrán que dice que en febrero, como amanece, anochece, y entre el día hace lo que parece. Bueno, a ver si cambia la cosa. Señores, aparcamos el tractor en la nave de Castilla-La Mancha Media, lo sacamos esta noche de nuevo, le damos otra vuelta, se apuntan, quedamos aquí, donde siempre. Buena tarde.